amigas, les saluda Betty Carrillo, asambleísta por la provincia de Tungurahua. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en nuestro programa de rendición de cuentas y participación ciudadana, en donde damos a conocer el trabajo legislativo que realizamos durante la semana y por supuesto también el trabajo de territorio, ese trabajo conjunto con las comunidades, con las amas de casa, con los ciudadanos y ciudadanos en la provincia de Tungurahua. Y bueno, en esta semana, dentro del trabajo de territorio, tuvimos la socialización de las enmiendas constitucionales, un evento que se llevó a cabo en el Consejo Provincial. Les invito a todos a ver imágenes sobre este importante evento. Sobre esta base jurídica, damos inicio a este debate aquí en esta linda ciudad de Pato, de las enmiendas propuestas y que hoy ponemos en consideración a ustedes, para lo cual contamos con la presencia de nuestro asambleísta, la compañera Betty Carrillo. Muchas gracias. Fundamental importancia el tener la presencia del presidente de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional, el doctor Juan Carlos Casinelli, quien nos dará a conocer cuál es el desarrollo y para qué este proceso de socialización que se lo viene realizando a lo largo y ancho del país. Bienvenido, doctor Casinelli. Muchas gracias, Betty. Primero, felicitaciones por esta iniciativa que debe ser la de todos, la de informar permanentemente a nuestros mandantes. Y segundo, un saludo inmenso a la provincia del Tungurahua que sigue este programa con atención. La importancia es trascendental el tema de las enmiendas, principalmente porque es un tema inédito. Jamás en el Ecuador se ha discutido como se discute hoy, jamás se ha debatido como se debate hoy una propuesta de reforma a la Constitución. Reforma a la Constitución que la estamos realizando en todo el país, que no solamente la realiza la Comisión, sino también la realizan los asambleístas de las distintas provincias. ¿Por qué? Porque la reforma a la Constitución finalmente, su éxito está en que lo que se traslade en esa reforma le ayude a los ecuatorianos y ecuatorianas a tener un mayor acceso a sus derechos, un mejor acceso. Por lo tanto, es una reforma que tenemos que construir entre todos. Y bueno, y se ha cuestionado en el hecho de que esto se debe dar a través de una consulta y no solamente a través de los procesos de socialización que realiza la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su criterio? Sí, ambos trámites, ambos caminos están previstos en la Constitución. Ya sea consulta popular o ya sea enmienda, son vías perfectamente constitucionales y legales para hacer las cosas. Mucho más cuando los asambleístas han sido elegidos por el pueblo y recogen esos criterios. Así es, pero ¿en qué radica principalmente, Betty, la diferencia? ¿Cuándo obligatoriamente se debe ir a consulta y cuándo no?
Se tiene que ir a consulta obligatoriamente cuando aquello que se quiere reformar de la Constitución afecta a la estructura del Estado. Por ejemplo, se acaba el régimen presidencialista. O aquello que se quiere consultar constituye una regresión de derechos de los ciudadanos, como lo que estableció la Corte Constitucional cuando analizó la acción de protección, que era una de las enmiendas, y dijo que era una regresión de derechos. Cuando no se trata de esos dos aspectos, el trámite legal, el trámite que puede llevarse sin ningún problema, que lo establece la Constitución, es el de la enmienda, la reforma a través de la enmienda. Y la enmienda la tienen y la tenemos que impulsar los asambleístas que somos representantes del pueblo. ¿Cuál ha sido la participación ciudadana? ¿Cómo ha visto usted esos criterios de la ciudadanía frente a la presencia de ustedes? Porque en ocasiones incluso hemos visto que ustedes han sido absolutamente de puertas abiertas, digámoslo así, y mucha gente de la oposición ha estado presente en estos procesos de socialización. Y gracias por esa pregunta, porque me permite puntualizar lo siguiente. Ciudadanos y ciudadanas, el que está en contra de unas enmiendas no significa que está en contra del gobierno, y el que está a favor no significa que está a favor del gobierno. Las enmiendas constitucionales ya no tienen en este momento de discusión partido ni movimiento político. Las enmiendas tienen que discutirse porque lo que resulte, como lo indiqué hace un momento, sirve para los ecuatorianos y ecuatorianas para un mayor empoderamiento. ¿Cuál es la participación de la ciudadanía? Total, llenos completos, con gente que está a favor de unas enmiendas y con gente que está en contra de otras enmiendas, con gente que opina por qué está a favor y por qué está en contra, por grupos denominados de seguidores que esos están en contra de todo, pero a quienes les pedimos y les damos el foro suficiente para que den su opinión. Lo que a nosotros nos interesa conocer es por qué usted apoya determinada enmienda. Por ejemplo, por qué usted no está de acuerdo, si fuera ese el caso, con la posibilidad de que una persona pueda volverse a postular. ¿Por qué usted está de acuerdo con que se quite determinada normativa a la Contraloría General del Estado? Eso es lo que la Comisión requiere y es lo que la Comisión ha recibido en casi todo el territorio nacional, que ya ha sido recorrido a través de comisiones permanentes o subcomisiones. Uno de los temas que ha causado mayor ruido ha sido el tema de la reelección indefinida o postulación indefinida, desde el punto de vista de que se ha considerado que el actual régimen presidido por Rafael Correa quiere perpetuarse como mandante. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a esta enmienda en particular? ¿El por qué la importancia de esta enmienda? Y primero que nada, una aclaración. Siempre se ha puesto esta enmienda como la de la reelección indefinida. En ninguna parte de la propuesta se habla de reelección y menos de indefinida. Pero cuando se posiciona en el imaginario de la ciudadanía la reelección indefinida, pudiera llegarse a pensar equivocadamente que por el solo hecho de pasar una enmienda en este sentido, una persona quedó reelecta y para siempre. No es así. Lo que impulsa la enmienda es la posibilidad de que una persona que hoy no puede ser reelecta porque ya ha tenido 2 periodos, pueda postularse. La elección o no depende de una instancia posterior a la enmienda, que se llama la participación de la ciudadanía en las urnas. Que se pueda postular no significa que una persona pueda ser elegida. El poder no está en ser candidato, sino el poder está en el pueblo. Como siempre ha estado. Y así es, y así ha sido siempre. Entonces, ¿y por qué se la impulsa y cuál es la motivación desde el orden constitucional? Que todas las personas tienen igualdad de derechos y igualdad de obligaciones frente a la Constitución. Pero en el esquema actual constitucional existen personas que no pueden volver a postularse. Al no poderse postular, primero se limita el derecho de esa persona, pero además, al no poderse postular, también se limita a nuestro criterio el derecho de los ciudadanos a tener una opción más. Para darle un ejemplo, hoy puede postularse posiblemente aquel que fue presidente de la República y fue sacado de Carondelet. Hoy puede ser candidato nuevamente. O puede ser candidato a alguien que fue perseguido por la justicia, o puede ser candidato a alguien nuevo, o puede ser candidato una persona que ha sido 2 o 3 veces candidato y que nunca lo ha elegido el pueblo.
pero no hay la opción de que sea candidato a alguien que viene posiblemente de una aprobada administración, llámese alcalde, llámese presidente, llámese asambleísta. ¿Por qué no que exista esa opción? Es lo que se plantea en el debate de la enmienda. Para el presidente de la República. Para el presidente. ¿Por qué? Nosotros aquí en Tungurahua tenemos evidencias de que hay personas que siguen teniendo la confianza de la ciudadanía, no han terminado desgastado su periodo legislativo. El caso del prefecto de Tungurahua, 3 veces reelecto. Mi caso, soy la única asambleísta reelecta en la provincia del Tungurahua. Y de hecho este tema tiene relación con la continuidad dentro de una política de Estado. Podría ser, si es que Rafael Correa decide, ¿no es cierto?, si es que el Movimiento País también le pide al presidente que sea candidato, o pueda que no tiene un nombre el tema de la reelección, más bien tiene la posibilidad de que el pueblo decida sobre sus mandantes. Correcto, Betty, y esa es la discusión. Es decir, nosotros desde la comisión no posicionamos un criterio, decimos lo que estamos discutiendo y decimos un poco por qué se está discutiendo. Por eso es que queremos escuchar, si alguien tiene criterios en contra, la argumentación de por qué los criterios en contra. Por ejemplo, en el tema al que estamos haciendo referencia, hay gente que argumenta y dice y equivocadamente vuelven a decir, la reelección indefinida haría que una persona, por el mismo hecho de estar en el poder, pueda acceder nuevamente al poder a través de todo el aparato del Estado, etcétera, en una campaña. Yo ahí tengo una reflexión que también la escuché, me parece, en Santa Elena. Decían, sí, pero si así fuera de fácil, de estando en el poder que uno se mantiene para siempre, no hubiéramos tenido tantos presidentes como tuvimos en un periodo de 10 años, donde recordará la ciudadanía de que al año, año y medio, 2 años, ya teníamos inestabilidad política otra vez. Es decir, sigue el poder estando controlado por ese gran veedor que es la ciudadanía y por ese gran veedor que en las urnas se pronuncia también. Yo creo que es un tema que amerita la más amplia discusión. Bueno, entonces hemos tenido éxito dentro de los procesos de socialización. Los ciudadanos y ciudadanas a lo largo y ancho del país han acudido a escuchar cuáles son esos cambios que se quieren dar a la Constitución. Sin embargo, hay una gran pregunta. ¿La Comisión tomará en consideración estos procesos de socialización, los criterios ciudadanos? ¿Se darán cambios dentro de las enmiendas? Nosotros estamos tratando 16 enmiendas. Tenemos criterios sobre las 16 enmiendas. Hay la enmienda de la edad para ser candidato a presidente o vicepresidente, hay la enmienda del control en la Corte, en la Contraloría General del Estado, hay la enmienda que tiene que ver con la Defensoría, hay la enmienda que tiene que ver con los gobiernos autónomos y sus facultades para que puedan seguir ellos liderando sus procesos para temas de educación, de salud, hay temas laborales. Es decir, todos esos criterios que han sido desarrollados, si usted me pregunta a mí, yo no voy a adelantar un punto en específico, van a haber cambios. Y van a haber cambios que son importantes porque estamos recogiendo esos argumentos que son válidos. Obviamente habrá que esperar a la sesión de la comisión cuando ya tengamos que preparar ese informe para segundo debate. ¿Y cómo va este proceso de las enmiendas? ¿Cuándo concluye? ¿Cuál es el trámite que se va a llevar a efecto? Nosotros estamos en la parte que corresponde al tratamiento de la socialización o discusión para el segundo debate. Ese tratamiento que está previsto en la Constitución, no está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino en la Constitución, determina que durante 12 meses tenemos que preparar este informe. Esos 12 meses empezaron a transcurrir la primera semana de diciembre. Por lo tanto, en este mes de diciembre de este año, tendremos que la Comisión presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional el informe final para que sea considerado y resuelto por el Pleno sobre las enmiendas. ¿Cómo vamos? Yo pensaría que entre comisiones, subcomisiones, paneles, etcétera, hemos abarcado ya casi un 70% de territorio y de regionalización del país. Estamos sesionando como comisión por lo menos cada 15 días con la finalidad de llegar a un territorio distinto. Como subcomisión
permanentemente. Usted mismo, Betty, lo ha hecho aquí en Tungurahua y eso además se lo agradezco porque permite multiplicar las voces de una discusión que tiene que ser de doble vía con la ciudadanía en los distintos puntos. Vamos a trabajar hasta fines de octubre, es lo que tengo previsto en cuanto al tema territorial. En noviembre volverá la comisión a Quito a sesionar para, a través de la sistematización de todo lo que se haya recogido, elaborar ese informe de tal forma de cumplir con lo que establece la Constitución y en diciembre tener listo nuestra propuesta para el segundo debate en el Pleno. Y bueno, y también dentro del país se ha abierto un gran diálogo social. Ya no es solamente el tema de las enmiendas, sino son todas las preocupaciones que tenga la ciudadanía a fin de dar respuesta. ¿Cuál es su criterio? La participación ciudadana es uno de los ejes del nuevo país, del Ecuador que estamos construyendo entre todos. La participación ciudadana en la práctica. Este mismo espacio era impensable en congresos anteriores, es decir, asambleístas que tengan iniciativas en sus provincias de llevar un mensaje permanente de información de lo que se está haciendo. Esa es participación ciudadana, que es obligatoria, que tenemos la obligación de hacerlo. En las dos vías, nosotros de informar y la ciudadanía de opinar, de discutir, de solicitar y encontrar los espacios de discusión, obviamente, de los distintos temas. Yo creo que eso es fundamental, que se discutan todos los temas, Betty, que exista esa mentalidad lo suficientemente abierta de todos para saber que cualquier discusión tiene como finalidad un mejor Ecuador. Y si tiene como finalidad un mejor Ecuador, es posible que lo que tú opines aporte a un tema donde yo no estoy muy convencido y viceversa. Por eso se llama conversación, por eso se llama discusión, por eso se llama participación. Todos participamos. Así que qué bien que se mantengan los debates, que se mantengan con responsabilidad, que se mantengan con respeto a la institucionalidad, pero obviamente con una participación ciudadana permanente. Asambleístas de territorio y no solamente de escritorio, nos ha permitido, por supuesto, recoger esos criterios ciudadanos que son los que nosotros presentamos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Son en base de las discusiones, de las reuniones con los sectores sociales, pero también con los sectores empresariales, con los sectores productivos. Eso, pues, por supuesto, nos permite ir forjando una patria nueva, una patria soberana. Usted también forma parte de la Comisión de Derecho Económico. Como vicepresidente de la comisión, anteriormente presidente de la comisión, ¿cuál ha sido esa visión de socializar los procesos y de recoger los criterios ciudadanos? En la misma medida y exactamente coincidiendo con lo que acabas de decir, asambleístas de territorio, la Comisión de Desarrollo Económico en la actual administración y en la anterior se ha caracterizado por ir a los territorios a tratar los distintos problemas. El Papa hacía un símil, y permíteme utilizarlo, porque me pareció sumamente interesante, cuando hablaba de los hijos y mostraba su mano y decía: cuando me pinchan aquí me duele igual que cuando me pinchan acá. Lo mismo en mi criterio, salvando las enormes distancias de la prédica, lo mismo se aplica en el Ecuador. El sector productivo tiene que ser precautelado, el sector empresarial tiene que ser precautelado, la parte social tiene que ser cuidada. La equidad se tiene que buscar, debemos ser un país inclusivo. En ese contexto, todo lo que ha trabajado la Comisión de Desarrollo ha buscado precisamente, más que fiscalizar, que ha sido una parte importante de su trabajo, el ser el punto de encuentro entre ciudadanía que tiene problemática y función pública o funciones de control que tienen que estar atentos a esas problemáticas, de tal forma que las soluciones fluyan. Al darse las soluciones, usted tiene un país en paz, con controles adecuados, con productividad adecuada. Al haber productividad hay riqueza, al haber riqueza debidamente distribuida hay bienestar, y al haber bienestar usted tiene un país como el que tenemos. Un país que, a pesar de todas las crisis en que está envuelto por la globalización, es un país que surge, que emerge, que brilla,
Así tenemos que vernos los ecuatorianos, con esa autoestima muy alta, porque realmente creo que es mucho lo que se construye. Así viene trabajando con esa mística la Comisión de Desarrollo Económico. Es decir, un país en el que todos colaboremos, todos seamos parte. ¿Qué es lo que yo como empresario puedo hacer por mi país? Esa contribución social para un país mejor, un país más equitativo. ¿Qué es lo que yo como trabajador autónomo puedo hacer por mi país? ¿Qué es lo que yo como campesino puedo hacer por mi país? Eso es lo que buscamos y esa es la perspectiva que tenemos al elaborar las leyes. ¿Cuál es su mensaje, doctor Cassinelli, para todos los tungurahuenses en estos momentos en que ciertamente con la venida del Papa nos ha dado un mensaje de paz, un mensaje de espiritualidad, un mensaje en donde el Papa también ha hablado sobre el tema de la redistribución de la riqueza, sobre cuál es el aporte, incluso en el mensaje que dio a los jóvenes hablaba sobre no ver a los estudios como lograr un estatus, sino cómo puedo yo contribuir socialmente. ¿Cuál es el mensaje que usted podría dar? El primer mensaje es detengámonos un rato a escuchar, a leer todos los espacios que nos ha transmitido el Santo Padre. Y lo digo no solamente para los católicos, porque la filosofía que está involucrada en lo que el Papa Francisco ha dejado en el Ecuador en estos 3 días va más allá de un credo religioso, va en un tema que es humanista, donde obviamente en el centro de todo está el ser humano, y eso es fundamental. Lo segundo como mensaje es que un país rico, enormemente rico, sin justicia social, no es un país donde realmente nos sentamos ningunos cómodos para vivir. Se pueden sentir cómodos 4 o 5. Yo no voy a hablar de redistribución de la riqueza, yo voy a hablar de equidad, un país lleno de equidad, un país donde haya producción y quienes arriesgan en esa producción tengan un rédito, pero que paguen sus impuestos como que se deben pagar, para que quienes tienen que hacer la obra pública la hagan, para que existan las carreteras, para que exista esa vialidad necesaria, esos puertos, esos aeropuertos, esa hidroeléctrica, para que quienes tenemos o tienen que administrar el Estado lo hagan lejanos a la corrupción, que lo hagan pensando en la ciudadanía como debe ser. Ese es el país que debemos construir, donde los trabajadores tengan derechos totalmente precautelados, como está en las cartas internacionales de tratados de los mismos derechos laborales, pero que efectivamente se den. Ese es el país que queremos, un país de la alegría, pero no una alegría solamente plasmada en sonrisas, que pueden ser hasta fingidas. Un país de oportunidades que son las que dan esa alegría, como hoy tiene, y bien lo señalabas, y lo dijo el Papa también en una parte importante de su discurso, a través de una educación con dignidad, escolar, secundaria, universitaria, becas. Ese es el Ecuador. Mi mensaje es totalmente positivo. Sigamos construyendo, no construyamos hacia el futuro, no, sigamos construyendo un Ecuador que ya cambió, que ha venido cambiando, pero de tumbo en tumbo en las décadas pasadas, pero que en los 8 años actuales, independientemente del tema de gobierno, es un Ecuador con consistencia de cambio. Sigamos apoyando eso, que considero que es lo positivo. Bueno, creo que esas palabras nos invita a todos a ser más humanos, a ser más solidarios, a ser más generosos. Y bueno, no solamente lo decimos nosotros, sino que lo dicen diferentes sectores. Les invito a ver el siguiente video en donde diferentes sectores productivos, artesanos, campesinos, piensan que este país, que este Ecuador ya cambió. Estamos apostando por el cambio de una matriz productiva, estamos apostando por el cambio de un ecosistema. Y esto es lo que está haciendo Ecuador, formando a todos estos ecuatorianos. Hay una política de emprendimiento, hay una política sobre innovación. Tenemos un entorno único en oportunidades. Mientras más sustitución haya por producto nacional versus lo que viene de afuera, obviamente el país va a ganar más. Este rato Ecuador está en la capacidad de construir lo que quiera. Que los jóvenes están investigando, están sacando proyectos. Nosotros mostramos al mundo lo que estamos haciendo. Y estamos en un pleno proceso de integración
tecnológicas, de la innovación. Nuestra economía va a ser diferente y finalmente se va a insertar en el mundo de una manera distinta. Y yo creo que con las piezas que ya están jugadas dentro del país, todos los jóvenes crecen ahora más optimistas y con más miras a futuro y con ganas de hacer que su país crezca. Y eso no va a cambiar nunca. No trabajamos para las próximas elecciones, trabajamos para las nuevas generaciones. Ecuador ya cambió. Quiero, amigos y amigas tungurahuenses, que estemos totalmente renovados, que estemos optimistas, que pensemos no solamente en qué nos puede dar el Estado, sino cómo puedo yo contribuir para el Estado, para la gente, para los niños, para los jóvenes, para este país. Quiero invitarles a todos a que no quede en el vacío todo ese recorrido importante que inició el Papa por Sudamérica, sino que realmente lo asumamos como propio, que el tema del humanismo, el tema del catolicismo, pues no solamente se quede en verle al Papa, sino que pueda ser parte de las acciones que día a día cada uno de nosotros desarrollamos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por el prójimo? Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tungurahua tiene la palabra. Les invito la próxima semana a que nos acompañen en esta rendición de cuentas permanente. Muchísimas gracias. El Cantón Baños de Agua Santa se encuentra privilegiadamente entre dos parques nacionales, el Sangay y Yanganates, formando un corredor biológico de enorme belleza natural, ríos y montañas por doquier. Precisamente, una de sus parroquias se llama Río Verde, en el camino que nos conduce a la provincia del Pastaza en la Amazonía. Ulva es otra de las parroquias del Cantón Baños, ubicada en el cañón del Pastaza. Este apacible pueblo tiene una población de apenas 2.500 habitantes entre campesinos y quienes viven en la zona urbana, pero igualmente están rodeados de ríos, cascadas y montañas, por lo que están empeñados en sacar provecho de sus encantos. Uno de ellos, una acogedora construcción en medio del bosque. El primer nombre que se le dio a este restaurante café se llamaba Regins Café Alemán. El café de vino en un hospedaje muy particular. Y la idea de nosotros no es que somos un hotel y un restaurante, sino que nosotros proporcionamos el servicio personalizado y un ambiente familiar. Los sonidos del ambiente son el viento meciendo los árboles, el canto de los pájaros y el rumor de cascadas cercanas. Vivir aquí es definitivamente algo diferente porque estamos al lado de la montaña, al lado de la cascada, entonces es un ambiente y una energía muy saludable y sano para la vida y el alma. Destinos para emprender pequeñas caminatas por senderos cruzados por riachuelos. El esfuerzo al final del camino se verá recompensado. Llegar a la cascada Chamana es alimentar el alma con la vista del río colgado de la montaña. En el mismo sector, las 7 cascadas de Ulva y la cascada del río Ulva son un espectáculo sobrecogedor. Las aguas buscando su curso en una carrera sin resistirse a la ley de la gravedad. La estancia de Dulcelina es una flamante hostería ubicada en la hacienda Ulvilla. Sus habitaciones con grandes ventanales permiten disfrutar la bella vista de su entorno. Su restaurante invita a una gastronomía internacional. Es un ambiente para descansar, pero también se organizan caminatas guiadas. La hostería Jardines de Chamana es otra oportunidad de hospedarse cerca de cascadas y montañas. Por su posición, muchos aseguran que este es un punto geográfico enérgico. Sus adecuadas instalaciones brindan comodidad para eventos especiales. Trátese de talleres, instituciones o acontecimientos familiares. La creatividad y el ingenio de manos alemanas incrementan la oferta de hospedaje de calidad en la parroquia Ulva.
Vista al Tungurahua, Favis, las orquídeas. Son paraderos en Ulva que por estar a la vera de la carretera son muy oportunos a la hora de hacer un descanso y alimentarse con los placeres de la cocina criolla para poder continuar en cualquiera de las rutas turísticas elegidas.